Nosotros. Abra su Biblia en Juan capítulo 10. Estamos estudiando el tema ¿Quién es Jesús? Este es el tercer mensaje de esta serie de estudios. Y hoy vamos a ver este tema que se llama Jesús, la puerta de salvación. Hay diferentes religiones en el mundo, hay diferentes filosofías en el mundo, hay diferentes creencias en el mundo y todas ellas tratan de resolver un dilema que es el problema del hombre. De hecho, hay un libro que salió hace muchos años, por allá por los 70s, que se llama Las 10, Las 10 teorías de la naturaleza humana. Y en este libro, los autores que se llaman Foster y el otro se llama Stevenson, uno es profesor de filosofía en la Universidad de St. Andrew en Escocia y el otro es profesor de religión en la Universidad de Indiana. Y ellos escribieron este libro para determinar cuál es la diferencia entre las diferentes religiones y los diferentes sistemas de pensar. Y es algo maravilloso porque cuando uno lee este libro, que es un libro de filosofía, si no le gusta la filosofía, la segunda página se va a dormir, pero cuando empieza a meterse más, a tratar de entender lo que cada una de estas filosofías está diciendo, es algo tremendo. Este libro analiza básicamente 4 cosas. En primer lugar, la naturaleza del universo, de dónde venimos. En segundo lugar, de dónde salen todas las cosas, por qué existen las cosas y el universo. En segundo lugar, la naturaleza del hombre, quién es el hombre. En tercer lugar, el problema del mal, por qué hay maldad en el mundo, y el cuarto dan la solución. Y es increíble que todas estas filosofías como el confucianismo, el hinduismo, el marxismo, analizan a Kant, analizan a Freud, analizan todas estas 10 diferentes teorías y todas concuerdan en un solo punto, aunque tienen diferentes, por ejemplo, el origen del universo para el marxismo no existe nada fuera de lo material, entonces todo es material y entonces no existe Dios. Al ser todo material, solamente lo que es material existe, obviamente no existe Dios. Entonces para ellos, como no hay Dios, el hombre tiene un problema, sí, reconocen el problema del hombre y de la maldad, pero fuera del hombre no hay otra cosa. Entonces ellos culpan al capitalismo por los problemas que le llaman el alienamiento, no sé si esto es una palabra en español, o el alejamiento, la separación, es lo que llaman el marxismo, y la solución para ellos es eliminar los males del capitalismo para que realmente el hombre tenga libertad. Y así como esa, usted va al confucianismo, que es un sistema que también reconoce el problema del hombre, y para ahí sí hay una cuestión espiritual, no nada más material, y entonces aplican el problema del mal en el hombre, entonces aplican también, bueno, ¿cuál es la solución? Ellos dicen, bueno, la enseñanza de los sabios. Entonces, en el confucianismo es la enseñanza de los sabios y es el honor a los antepasados. Y al tener este tipo de honor a los antepasados, uno va a poder encontrar la verdadera libertad. Y así uno va analizando todas estas filosofías y estas religiones y se da cuenta de que cada una ofrece una solución a un problema, que es el problema de la maldad. Ahora, el Señor Jesucristo y todos nosotros podemos estar escuchando esos llamados de diferentes lugares, de diferentes fuentes, de diferentes filosofías, religiones, creencias, y nosotros podemos estar siguiendo alguna de estas, tratando de encontrar paz para nuestra alma, pero el Señor Jesucristo se encuentra con los religiosos de su tiempo y, aprovechando una situación impresionante y maravillosa que lo vamos a ver, le dice a estos religiosos y les dice: yo soy la puerta de la salvación. El que por mí entre será salvo, hallará pastos, y puede encontrar no solamente salvación, sino puede encontrar satisfacción, porque va a encontrar pastos. Así es que en este pasaje el Señor se presenta entonces como la puerta de las ovejas. Y una de las cosas que dice aquí es que Él es la verdadera puerta de salvación.
Él puede traer libertad, Él puede traer descanso, Él puede dar alimento para su alma. ¿Qué le parece si vamos a Juan capítulo 10 y juntos leemos ahí los primeros versos de Juan capítulo 10? Dice así: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que soy la puerta de las ovejas, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que yo soy será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Aquí encontramos al Señor Jesucristo dando uno de esos discursos maravillosos donde Él habla que Él es la puerta. Y después lo vamos a encontrar la semana que entra, que Él dice: yo soy el buen pastor. Entonces está dando una imagen de las ovejas y está dando la imagen del pastor, pero aquí les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, para poder entender lo que Él está diciendo, que Él es la puerta de las ovejas, tenemos que entender lo que estaba pasando. Y tenemos ahí en el contexto el capítulo 9 de Juan. Y usted sabe que lo que sucede en el capítulo 9 de Juan, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Entonces dice la palabra de Dios que entra el Señor Jesucristo, o va pasando por ahí y ven a un ciego y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, Señor, este o sus padres, para que esté así ciego? Porque muchos decían: si estás enfermo es el pecado. Y el Señor Jesucristo les dijo: ni este ni sus padres. Él está así para que la obra de Dios se manifieste en él. Y se acercó al ciego, tomó tierra, escupió en ella, la hizo barro, le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue y llegó al estanque de Siloé, se lavó y de pronto comenzó a ver. Y entonces ya se imagina cómo andaba cuando empezó a ver. Andaba por todas partes y la gente lo reconocía y le decía: ¿este es el ciego? Y algunos decían: no, este se parece, no. Y él decía: sí, yo soy el ciego. ¿Y cómo es que ves? Y dice algo tremendo: ese hombre, que se llama Jesús, me untó barro y me dijo: lávate en el estanque de Siloé, y ahora veo. Y ahora veo. Entonces la gente venía y le preguntaban: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? ¿Y sabe qué dijo ese ciego? El profeta. Él es el profeta, Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es. Y entonces los llevaron con los religiosos y le dijeron: dinos cómo que es que está sano. Y les volvió a decir que el Señor Jesús me encontró, me puso. ¿Tú quién dices que es? Es el profeta. ¿Cómo crees? Tú estás diciendo tonterías. ¿Que no sabes que Dios no escucha a los pecadores? Este hombre está sanando en sábado y por lo tanto Él es un pecador. Y este ciego no sabía mucho de teología, no sabía mucho de nada, nunca había aprendido a leer porque no sabía, nunca había visto, pero dijo: ¿saben una cosa? Ustedes no saben, ustedes dicen que es un pecador y no saben ni siquiera de dónde viene, porque dijeron: además no sabemos de dónde viene. Y dice: y esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos. Pero a mí me abrió los ojos. Y entonces comenzó a decirles: ¿qué ustedes quieren también convertirse en su discípulo? Les dijo el ciego a los religiosos: está loco, nosotros no somos discípulos, nosotros somos discípulos de Abraham y de Moisés. Y entonces, ¿saben una cosa? Que lo que hacen con este hombre: lo sacan de la sinagoga, lo expulsan de la sinagoga. Y el Señor Jesucristo lo encuentra y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice: ¿quién es, Señor, para que crea? Y el Señor le dice: yo soy el que está hablando contigo, ahora le ves. Inmediatamente cayó sobre sus rodillas y dijo: yo creo, Señor. Y adoró
al Señor Jesús. Qué imagen más maravillosa de un hombre que estaba en tinieblas, de un hombre que lo habían expulsado de la sinagoga a los religiosos, de un hombre que lo habían juzgado, pero que el Señor Jesucristo viene y se revela ante él y le dice: yo soy el Mesías. Y este hombre cae y adora al Señor Jesucristo. Y imagínense esa escena. Ahí están los religiosos, los que le acaban de sacar, lo acaban de expulsar por creer en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice estas palabras que empezamos en el capítulo 10. Ciertamente les asegura que el que no entra por la puerta es un ladrón y es un salteador. Por la puerta del redil es un ladrón y es un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor. Inmediatamente supieron: ¿estás hablando de nosotros? Le dirían los religiosos: ¿estás hablando de nosotros? Porque sabían que esa palabra que estaba diciendo que eran unos ladrones y unos bandidos era para ellos, porque no estaban entrando por la puerta. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que no estaban entrando por la puerta? En primer lugar, el Señor Jesucristo entonces utiliza esta historia para desenmascarar a los falsos maestros y además para enseñar acerca de quién es el verdadero pastor y cómo poder tener salvación. Esta es la historia: desenmascarar a los falsos maestros, enseñar acerca del verdadero pastor y cómo tener salvación. Entonces, en primer lugar, aquí vemos que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del ladrón de las ovejas y nos dice cómo entraron. Estos hombres entraron, no entraron por la puerta del redil, se metieron por otras partes. Todos nosotros que venimos hoy, yo no vi ninguno entrando por las ventanas. Digo, están las puertas y entramos por las puertas, porque el lugar natural para que una persona entre a un lugar es la puerta. Y cualquiera que entra no por la puerta, sino por las ventanas y por otra parte, no está entrando de una manera natural. Y el Señor Jesucristo les está diciendo esto: les aseguro que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón. Ahora, las palabras que utiliza aquí son impresionantes. Me quedé con la boca abierta. Nosotros hemos escuchado el término cleptómano, ¿no? El que roba cosas. El primer término que utiliza es esta palabra kleptes, que quiere decir, su significado es un defraudador, hablando en términos económicos. Es un defraudador económico. Ustedes son unos bandidos, ladrones, defraudadores económicos. Y además les dice otra palabra, que es la palabra lestes en griego, que quiere decir que son los que se llevan el botín. Un ladrón y un salteador. Y nosotros sabemos que en la historia de la iglesia ha habido falsos pastores, ha habido falsos maestros. Pablo se refiere a ellos, por ejemplo, como obreros fraudulentos. El apóstol Pedro dice que harían mercadería de los creyentes. Y cuando nosotros escuchamos estos términos, mercadería de creyentes, y además escuchamos esto que son obreros fraudulentos, que solamente se interesan por su vientre, pensamos en pastores, maestros y muchos otros que están por ahí. Y ya no tengo que decirles más. ¿Usted conoce alguno? ¿Usted conoce alguno que solamente defrauda y que solamente lo único que se buscan es hablar al pueblo enseñar falsas doctrinas, y lo único que buscan es el enriquecimiento? ¡Qué tremendo! Y entonces aquí nos habla en primer lugar de estos falsos pastores. Estos falsos pastores no les interesa el rebaño, lo único que les interesa es satisfacer sus deseos. Ezequiel capítulo 36, Jeremías capítulo 23, Zacarías capítulo 11, todos estos pasajes hablan en contra de los pastores y les dice: estos pastores no han cuidado al rebaño, el rebaño se ha ido, lo único que les interesa es la lana, literalmente y figurativamente, lo único que les interesa es la lana y servirse ellos mismos de las ovejas, pero no les interesan las que se quiebran la pierna, no les interesa, lo único que hacen es llegar ahí, quitarles la lana y después ahí dejarlas. Por ejemplo, dice Ezequiel 34, dice: hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo
solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan la oveja más gorda, pero no cuidan al rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Qué tremendas palabras. Y así como Ezequiel, Jeremías dice algo similar. Los pastores no les interesaban las ovejas, lo único que les interesaba es buscar el bien para ellos mismos. Y el Señor Jesús le está diciendo a estos fariseos, a estos religiosos, le están diciendo: ustedes son unos ladrones porque no les interesa el bien de este ciego. A ustedes no les interesa. Lo único que ustedes quieren es el poder, es la reputación, es la posición, pero no les interesa el bien de este pobre ciego. En segundo lugar, no solamente los falsos pastores, sino también las falsas doctrinas, porque además otra de las cosas peligrosas que sucedieron en la iglesia, ustedes saben, en la historia de la iglesia ha habido persecuciones. Los romanos persiguieron a los cristianos, ha habido muchas persecuciones durante la historia, pero todas esas persecuciones que han venido del exterior siempre han servido para que la iglesia se fortalezca y crezca. Pero lo más peligroso en una iglesia es cuando se levantan falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, que el apóstol Pablo llamó lobos rapaces. Se van a levantar entre ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a meter y van a introducir a la iglesia enseñanzas equivocadas, falsas enseñanzas. Y el mismo Señor Jesucristo habló muchas veces, Mateo 13, Mateo 24, habla de los falsos cristos. Él dijo: tengan cuidado de los falsos cristos que se van a levantar y van a engañar a muchos. Y no solamente el Señor Jesucristo, también el apóstol Juan, cuando escribe la carta de Juan, la primera de Juan, habla de los anticristos. Todo el capítulo 2 está hablando de esos anticristos y dice: hijitos, ahora sabemos que es el tiempo del anticristo. Muchos anticristos han salido. Ese espíritu del anticristo es el que se pone en lugar de Cristo o el que se pone en contra de Cristo, y hay muchos que se ponen en contra de Cristo y hay otros que se ponen en lugar de Cristo. Simplemente nosotros pensemos en todo lo que nosotros vemos en nuestros días. Ahora tenemos un Jesús de la cienciología. El Jesús de la cienciología no es el Jesús de la Biblia. Tenemos al Jesús de los testigos de Jehová. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. Tenemos al Jesús de los mormones. El Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, no es Dios, sino que es un ángel menor, o es un ángel mayor, pero no es Dios. El Jesús de los mormones dicen que Jesús es hermano de Satanás. Imagínense nomás. Todas estas cosas. Tenemos también al Jesús de la ciencia cristiana. Hasta tenemos al Jesús de los musulmanes, porque si usted lee el Corán, usted se va a dar cuenta, ojalá que no lo lea, y si lo lee, léalo nada más por cultura, pero usted se va a dar cuenta de que los musulmanes creen en Jesús y dicen que fue hijo de María y que Jesús fue un mensajero enviado por Dios, pero cuando dicen Jesucristo es Dios, ahí no entienden que Jesucristo es Dios hecho carne, como dice Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El cristianismo enseña que Jesús es Dios hecho carne, es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ese Jesús es el que enseña la Biblia y nos dice quién es entonces el Señor Jesucristo. Pero todas estas falsas doctrinas quieren meterse y enseñarnos acerca de diferentes Cristos. Escuche, ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano tampoco es cumplir con rituales. Ser cristiano tampoco es cumplir con rutinas y tradiciones. El Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Ser cristiano es seguir a una persona. Esa persona es el Señor Jesucristo. Muchas personas se confunden y creen que ser cristiano es: no voy al cine, no bailo, no hago esto, no hago aquello. Eso no es ser cristiano.
Eso hacen otras religiones que no son cristianas. Ser cristiano es seguir al Señor Jesucristo. Ser cristiano es llenarse su corazón del Espíritu Santo, depender de Él, conocer su palabra. Es seguir, tener una relación viva y diaria, permanente con el Señor Jesucristo, y no solamente es decir soy cristiano. Todo el mundo puede decir soy cristiano, pero solamente el Espíritu Santo sabe quién tiene el Espíritu en su corazón. Y qué maravilloso saber que Romanos 8:16 dice que este es el testimonio, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente ladrón de ovejas, sino en segundo lugar también vemos al pastor de las ovejas. El Señor se presenta como el pastor de las ovejas en el verso 2 y entonces aquí presenta tres características. En primer lugar dice que el pastor entra por la puerta, y obviamente la puerta es la entrada natural por donde una persona puede entrar, y aquí dice que Él entra por la puerta. El verdadero pastor entra por la puerta, y usted se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la puerta? Bueno, aquí dice que el portero le abre. Mire lo que hace la Biblia para saber quién entra por la puerta. Si nosotros queremos saber quién es el verdadero pastor, la Biblia profetiza. Isaías 46:10 dice que estas cosas las anuncia el Señor de antemano para que sepan que Él es Dios. Las profecías nos dicen quién es el verdadero pastor. Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. El verdadero pastor nacería de una virgen. Jesucristo nació de una virgen, de la Virgen María. Jesucristo, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Señor Jesucristo, ¿dónde nació? En Belén. Oseas capítulo 11, verso 1, dice que de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Tuvo que huir, ¿verdad? De Nazaret, de Belén tuvo que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar, y después el Señor lo trajo de Egipto. Aquí vemos todas estas señales nos dicen que el Señor Jesucristo entró por la puerta. No fue ningún ladrón ni ningún salteador. Él cumplió las profecías escritas de Él. Ahora nosotros podemos saber que Él es la puerta. No solamente la puerta, dice que el portero le abre. El que está dice que hay un portero que está en la puerta y que les va a decir quién es el verdadero pastor. Y uno dice, bueno, ¿quién es ese portero? ¿No es Keylor Navas? Y nos dicen, ¿qué está hablando? Hay algunos que saben, otros no, pero es el portero de Costa Rica, que ahora va a jugar para Barcelona. Pero ese no es el portero. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿quién es el portero? ¿Quién se imagina que pueda ser el portero? Que va a decir, Él es el verdadero pastor. Juan el Bautista, he aquí envío mi mensajero que va delante de ti, el cual va a preparar el camino. Y Juan el Bautista llegó para dar testimonio de la luz. Nosotros leemos el Evangelio de Juan, y Juan vino a dar testimonio de la luz, y Juan el Bautista venía como el mensajero, el precursor del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que Dios iba a enviar primero a su mensajero, y dice, y Juan ya vino. Malaquías capítulo 5 creo que es donde está hablando acerca de este mensajero que va a venir. Entonces Juan el Bautista fue el que vino, fue el que habló y enseñó, y el que vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, enderecen las sendas y enderecen sus caminos, arrepiéntanse. Y la gente venía y salía y le decía, era tan impresionante su mensaje que la gente venía y le decía, dinos, tú eres el Cristo. Y él decía, yo no soy el Cristo, yo vine para dar testimonio de la luz, pero detrás de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Y en eso el Señor Jesucristo bajó y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista dijo, Señor, yo no puedo hacer eso. Y el Señor Jesús le dijo, tenemos que cumplir con la ley. Y Juan lo bautiza, y cuando lo bautiza ahí en el río Jordán, algo maravilloso sucede. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y se posa sobre el Señor Jesús en forma de paloma, y se escucha una voz desde el cielo que dice, este es
es mi Hijo amado, a Él oír. Y es algo maravilloso. Juan es el portero que está diciendo, Él es el verdadero pastor. Yo no soy el verdadero pastor, Él es el verdadero pastor. Y después no solamente entra por la puerta, no solamente el portero le abre, sino dice el verso 3 que el pastor, el verdadero pastor, saca a sus ovejas. Y dice que esas ovejas oyen su voz y Él las saca y no oyen voces extraños de otro pastor. Una de las cosas y una de las características que nosotros vemos en los evangelios acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo es que Él enseñaba con autoridad y no como los escribas o como los maestros de la ley, porque ellos siempre citaban alguna otra autoridad. Siempre decían el maestro Gilel, el maestro no sé qué, el maestro no sé qué. Está la Biblia, pero ellos no citaban la Biblia, decían lo que otro decía acerca de un pasaje. Escuche, y cuando el Señor Jesucristo vino, Él les enseñaba la palabra de Dios y por eso quedaban admirados. Hasta el día de hoy, los judíos siguen teniendo otras fuentes de autoridad que no son la palabra de Dios. El Talmud, el Mishnah, todas estas que son interpretaciones de la ley en lugar de la palabra de Dios. No solamente los judíos, hay muchos otros que también tienen la tradición antes que la palabra de Dios, que tienen los escritos de Carlos Russell antes que la palabra de Dios, que tienen los escritos de Elena White, que son los adventistas, antes que la palabra del Señor, que tienen los escritos de José Smith o el libro del Mormón antes que la palabra del Señor. Y nosotros podemos ver a todas estas religiones que se dicen cristianas, pero que en lugar de venir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice, tienen a una persona que las interpreta y que se hace el dueño de la verdad. Y cuando usted está siguiendo a una persona que se dice ser el dueño de la verdad, usted está siguiendo a un ladrón y un salteador, porque no está siguiendo al Señor Jesucristo. No solamente entonces saca las ovejas, dice que lo saca del redil y las guía. Y esta es una imagen maravillosa del Señor Jesucristo que viene a llamar a sus ovejas. Y las saca y las lleva a un lugar donde pueden encontrar pastos. Tal vez esta mañana el Señor Jesús le está llamando. Tal vez hoy usted está atrapado en un redil, en un corral, siguiendo alguna voz de un pastor que no es el pastor, que es un ladrón, es un salteador, es alguien que se metió por la puerta. Pero finalmente el Señor también enseña acerca de la puerta de las ovejas. Y aquí vemos a esta preciosa imagen del pastor. En la antigüedad los pastores formaban un corral, un redil, lo hacían a veces con piedras o a veces lo ponían con espinas para que las ovejas no se salieran. Pero después el pastor se acostaba en la puerta, la única entrada o salida. Ahí se ponía el pastor y ahí se dormía, y él era la puerta de ese rebaño. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, y dice que él las llama y las saca. Qué curioso, es un pastor que está en la puerta, pero llama y saca. ¿De dónde lo está sacando? ¿Y de dónde estaba sacando el Señor estas ovejas? Sino de un redil. El ciego lo sacaron del judaísmo, de la religión de los judíos. Lo expulsaron. Y el Señor lo sacó de ese redil, de ese corral, para que fuera parte de su rebaño. Jesús mismo se identifica con la puerta del redil. Él es la puerta de salida de la falsa religión, del ritualismo, del engaño del legalismo, del engaño del libertinaje, del engaño de todas estas filosofías, inclusive dentro del cristianismo. Les digo, dentro del cristianismo podemos estar siguiendo maestros que están enseñando tradiciones antes que la palabra de Dios, que están enseñando muchas cosas, pero que no enseñan la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo se para y llama, y su voz es la que llama a las ovejas
ovejas. Y es algo maravilloso. Dicen que en las noches cuando llegaban los pastores, traían sus ovejas, las metían en un corral grandísimo y tenían varios rebaños ahí. Pero cuando llegaba el pastor, les silbaba o les hablaba a sus ovejas y comenzaba a caminar, y solo las ovejas de ese pastor salían. No salía ni una oveja que no fuera de ese pastor, porque aún las ovejas que son tan tontas y que tan indefensas y que se pueden caer en un hoyo y que se pueden morir si no las llevan de comer, aún las ovejas que son así reconocen la voz de su pastor. Qué tremenda imagen nos da el Señor Jesucristo acerca de las ovejas. En Isaías dice que el buey conoce la mano de su Señor y el asno conoce el pesebre. Dice, pero mi pueblo no entiende, mi pueblo ni siquiera me conoce. Qué tremendas palabras del Señor. Él es el que está en la puerta y Él es el que llama, pero no solamente Él es la salida del engaño doctrinal, sino también es la salida de salvación. Él es la salida del engaño del pecado. Él es la puerta de salida de los hábitos pecaminosos, de la drogadicción, de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, del alcoholismo, de la pornografía. Él es la salida. Muchos están atados, como yo estuve mucho tiempo atado a todas estas cosas, prácticas pecaminosas y pensamientos obscenos y todo este tipo de cosas que se llegan a formar parte de nuestra vida, y que el único que ha podido y el único que puede realmente liberarte, sanarte, salvarte y darte una nueva mente y un nuevo corazón es el Señor Jesucristo. Dicen que una vez estaba un pastor en su casa preparando su sermón. En su casa, en la iglesia, preparando su sermón, y ya era tarde. Y entonces dijo, prefiero llegar tarde a la casa y terminar con el sermón. A veces eso es buena enseñanza para los pastores, ¿verdad? Llega tarde a tu casa y termina tu sermón y no lo dejes para después, porque luego se borra de la información como esta mañana iba a imprimir mi mensaje y se borró todo, no teniendo encontrado el mensaje. Gracias a Dios lo pude encontrar. Pero este pastor estaba en la noche y le llamó a su esposa para decirle que iba a llegar tarde, y sonó el teléfono y sonó el teléfono y sonó el teléfono, y era rarísimo porque su esposa siempre contestaba. Era el pastor de la iglesia Dios Todopoderoso, Iglesia Bautista. Y entonces, como no contestó, colgó, siguió trabajando. Más tarde le llamó y esta vez sí contestó y le dijo, oye, ¿por qué no contestas? Porque el teléfono nunca sonó. ¿Cómo que nunca sonó si estoy hablando hace como 20 minutos? Aquí he estado y nunca sonó el teléfono. Bueno, ya voy para allá. Colgó, llegó a su casa y no pasó nada. El lunes que llega a la oficina, suena el teléfono en su oficina y él contesta y dice, oiga, quiero decirle que usted me llamó el viernes en la noche y quiero decir, dice, pero yo nunca le llamé. Dice, no, sí, yo estaba aquí en mi casa y como eso de las 10 de la noche me llamó y entonces, no, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo creo que marqué equivocado el teléfono. Y dice, bueno, déjeme decirle, yo estaba a punto de suicidarme cuando le dije a Dios, muéstrame una señal de que tú existes. En eso sonó el teléfono y vi el identificador de llamadas y decía, Dios Todopoderoso. Y dice, y me dio miedo levantar la bocina. Dice, pero ahora me doy cuenta de que era Dios el que me estaba llamando. Déjeme decirle, esta mañana Dios está llamando. No es una casualidad, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios no se equivoca. Y cuando nosotros escuchamos su voz es porque Dios nos está llamando. Él es el pastor que se para a la puerta de ese redil donde están los ladrones y salteadores y llama, y dice la palabra de Dios que nos llama por nuestro nombre. Escuche, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía sobre sus hombros y en el pectoral tenía piedras preciosas con los nombres de los 12 hijos de las tribus de Israel. Tenía 12
12 piedras en su pectoral con los nombres de las tribus de Israel, y entraba adelante en la presencia de Dios ministrando, llevando a cada uno de esos hijos de Israel en sus hombros y en su corazón. Nosotros tenemos un sumo sacerdote celestial que tiene su nombre escrito en una piedra preciosa, y nuestro sumo sacerdote celestial, que es el Señor Jesucristo, nos lleva en sus hombros y nos tiene en su corazón a cada uno, porque la palabra de Dios dice que Él nos llama y nos conoce por nuestro nombre. Esta mañana el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y si usted escucha su voz, no endurezca su corazón. Responda al llamado del Señor. Yo no sé qué Dios le quiere decir, pero usted sí sabe lo que Dios le está diciendo. Cierre sus ojos y vamos a orar.